Cuarta jornada de Congreso Futuro 2024 acá en el Seina, y el público sigue empapándose de información en este evento de ciencia educativa más importante de Latinoamérica. Estuvo entre las charlas el psiquiatra Mario Valdivia, quien es especialista en niños, niñas y adolescentes, y nos habló de los beneficios de la inteligencia artificial en esta materia. Ejemplos de cómo la inteligencia artificial podría apoyar a los operadores humanos como herramientas, y ahí yo les puedo contar que efectivamente cuando uno está trabajando en sistemas complejos en las cuales la cantidad de variables que pueden determinar o no una conducta son muchísimas, la cabeza no nos da. El volumen de información es muy grande y ahí aparecen entonces estos análisis de grandes volúmenes de datos para predecir conductas individuales. Hay algunos algoritmos muy interesantes. La conducta suicida, que es una de mis líneas de investigación, es una conducta que tiene una serie de factores de riesgo, que es prevenible, pero que el índice de incertidumbre es alto, porque la cantidad de variables involucradas es muy, muy alta. Y se está trabajando y ya se están usando sistemas inteligentes que lo que hacen es, usando una cantidad de información y de datos aportados desde las historias clínicas, desde el modo del discurso, el análisis del discurso del niño, de sus publicaciones en redes sociales, prender alertas de que este niño o esta niña estaría en un riesgo mayor de hacer un intento. Por otra parte, ¿no es cierto?, no solamente nos pueden ayudar a hacer estas predicciones a nivel individual, también a nivel de grandes poblaciones. Vamos a ver enseguida, ¿no es cierto?, que el modelo de salud mental chileno es una red muy compleja y por lo tanto necesitamos una alta capacidad de análisis para poder avanzar en eso. Ayudar a organizaciones de los sistemas sanitarios. Claro, o sea, yo quiero organizar la red de salud de un país de 17 millones de habitantes, de un país de 100 millones de habitantes, con una cantidad de diagnósticos distintos, de prestaciones distintas, de hospitales, de clínicas distintas. La cantidad de información que tengo es muy, muy grande y necesito ese soporte para poder generar una administración eficiente en que el humano sigue siendo el último administrador. Apoyando a operadores humanos también en los procesos diagnósticos. Ustedes saben que existe una gran cantidad de información que considerar para hacer un diagnóstico médico. Y por lo tanto hay algoritmos que nos ayudan a que sean más precisos, a que dejemos pasar menos datos, a que no nos saltemos información. En estos sistemas, la decisión final sigue siendo del clínico. Pero el clínico toma la decisión con información mucho más depurada, mucho más completa. Hay algoritmos supervisados en que se le enseña al computador cómo hacerlo, cuál es el árbol de decisiones, pero también hay algoritmos que van evolucionando por sí solos y abriendo nuevos espacios para detectar cosas que en el diseño original no se pensaba que se podían detectar. Y bajo esta misma línea, el ingeniero civil informático Héctor Allende Cid nos entregó los beneficios justamente de la IA en la medicina, pero también nos mostró sus riesgos. Estos modelos tenemos que regularlo, ¿sí? Es sumamente importante, pero yo diría que no hay que dejar solamente esta regulación a políticos, ¿no es cierto?, personas de la alta esfera, sino también escuchar y trabajar codo a codo con lo que son los especialistas, los que saben realmente cómo funciona esto. ¿Ya? Eso es sumamente importante, la regulación. Respecto a la aplicación en medicina, pudimos, ¿no es cierto?, mostrar empíricamente con los resultados que estamos teniendo actualmente cómo se puede mejorar la productividad y la reducción de errores también. Pero esto también podría aumentar lo que es el desempleo, ¿ya? No tan solo en salud, ¿no es cierto?, sino en otros ámbitos también. Y también podría sacar a relucir ciertas desigualdades. Ya las entidades, ¿no es cierto?, de salud que tengan más recursos van a poder tener acceso a estos modelos y entidades públicas no. Por lo tanto, eso también podría justamente, hay que tomarlo en cuenta. Y por último, quería, ¿no es cierto?, esta última reflexión respecto a lo que es la aplicación del pensamiento sistémico en la salud, y que es necesario reconocer, ¿no es cierto?, la salud como un sistema complejo
y dinámico que requiere, ¿no es cierto?, la interacción entre todos los actores presentes en él. También estuvo Samantha Dean, quien es economista argentina y especialista en algas. Nos comentó que justamente esta planta puede salvar el planeta. Esta mañana cuando te lavaste los dientes, esa pasta de dientes tenía algas. Cuando te lavaste el pelo, el shampoo y luego te encremaste, todo eso tenía algas, agentes gelificantes, emulsionantes, que estaban secretamente integrados en los productos. Tu jugo de naranja también tenía algas, que prevenía que los sólidos y los líquidos se separen. Tu sushi obviamente tenía algas, pero más secretamente escondido estaba en tu helado. Mi punto es que obviamente no son inútiles, pero que estamos realmente al principio de entender su gran potencial. Su potencial, por ejemplo, para mitigar el cambio climático, para incrementar la biodiversidad y para decarbonizar un montón de industrias. Los bosques de Huiros secuestran carbono. Como humanidad estamos emitiendo demasiado carbono que causa el problema de cambio climático, el calentamiento global, la acidificación de los océanos. Entonces, no solo debemos dejar de emitir este carbono, pero lamentablemente también tenemos que empezar a eliminar el carbono que ya está en la atmósfera y también en los océanos. Esto se puede hacer de una forma industrial y también se puede ser basada en soluciones basadas en la naturaleza. Muchos de ustedes deben haber escuchado que debemos plantar árboles y bosques terrestres para secuestrar el carbono. Bueno, los bosques azules, esos bosques que se encuentran abajo del agua, también tienen ese rol. ¿Cómo lo hacen? Ellos, al igual que las plantas terrestres, usan la fotosíntesis, lo cual capturan el sol, el carbono y los nutrientes que se encuentran en el agua, y con eso crecen y crean su biomasa. Al sacar el carbono del agua, también ayudan a deacidificar las aguas, que ayuda a muchos de los organismos calcificantes, como sean los moluscos o los que crean conchas. Ese carbono que se encuentra en la biomasa, cuando el alga muere, una parte que termina en los sedimentos o en el océano profundo no vuelve a la atmósfera y eso se considera secuestrado. Como segundo lugar, los bosques de Huiro y de estas algas nos ayudan a reciclar nutrientes. Nutrientes son, por ejemplo, el nitrógeno y el fósforo que se encuentra ya disuelto en el agua. Con eso filtran y purifican las aguas. Los excesos de nutrientes existen, por ejemplo, porque usamos demasiados fertilizantes sintéticos y muchos terminan en nuestros ríos y lagos, causando lo que se llama eutrificación, que después causa un montón de zonas muertas. Como tercer lugar, y súper importante, es cómo sustentan la biodiversidad. Donde hay bosques de Huiro, hay vida. El español Ramón López de Mántaras, experto en inteligencia artificial, nos deja una consigna bastante interesante. ¿Es la IA realmente inteligente? Parece que no haya límites a su potencial, pero en realidad la inteligencia artificial permanece varada desde hace más de 50 años en una de las cuestiones más complejas y fundamentales: cómo dotar de conocimientos de sentido común a las máquinas. Es una cuestión crucial si queremos lograr algún día inteligencias artificiales generales. La ausencia de conocimientos de sentido común imposibilita que un sistema de inteligencia artificial pueda tener una comprensión profunda del lenguaje, o una comprensión de lo que percibe mediante sus sensores, o pueda gestionar bien, obviamente, situaciones imprevistas, entre otras cosas. Los conocimientos de sentido común son fruto de nuestras vivencias y experiencias. Hay un número indeterminado de conocimientos de sentido común que las personas utilizamos continuamente, cotidianamente, y que nos permiten entender el mundo en el que vivimos. Algunos afirman que el sentido común ya está emergiendo, entre comillas, en los grandes modelos de lenguaje de la inteligencia artificial generativa,
Pero de hecho es imposible asegurarlo, ya que la complejidad y opacidad de estos modelos hace prácticamente imposible analizar cómo funcionan y tampoco sabemos cómo han sido entrenados o con qué datos han sido entrenados. Básicamente sabemos que aprenden complejos patrones lingüísticos para predecir cuál es la siguiente palabra en un texto. En mi modesta opinión, no creo que esta técnica permita dotar de sentido común a la inteligencia artificial, por mucho que aumentemos la complejidad en términos de números de parámetros de estos modelos de lenguaje. No aprenden en el sentido humano de lo que entendemos por aprender, ya que contrariamente a nosotros no aprenden de manera continua e incremental. No pueden relacionar lo nuevamente aprendido con lo aprendido anteriormente y apenas tienen capacidad de generalizar y de razonar. Hacen poco más de lo que en inglés se conoce como rote learning. ¿Cuál es, pues, el motivo por el que muchos creen que la inteligencia artificial está a punto de igualar la inteligencia humana y a partir de esta premisa hacen predicciones sobre una cercana superinteligencia artificial general? En mi opinión, el excesivo antropomorfismo es el principal motivo de que la sociedad tenga una percepción errónea del estado real de la inteligencia artificial. Patricia Moller, ingeniera bioinformática, también pasó por estas charlas acá en el SEINA y nos comentó cómo la inteligencia artificial puede ayudar a prevenir los incendios forestales. Les quería comentar esto que estamos comenzando a trabajar, ya que el sistema, ¿verdad?, que nos va a permitir monitorear, detectar y poder predecir zonas susceptibles a incendios forestales. Ya en este caso también vamos a trabajar con inteligencia artificial, vamos a trabajar con redes neuronales convolucionales, porque vamos a hacer una mezcla donde estamos analizando no solo datos, por ejemplo, meteorológicos, datos de los terrenos, sino que también estamos trabajando con imágenes satelitales de las zonas. ¿Ya? De esta manera, nosotros lo que estamos proponiendo es poder generar también un sistema que analice todos estos factores. De repente nosotros consideramos, por ejemplo, no sé, vemos un lugar que está un poco seco y decimos, ya, este lugar que está seco tiene una alta probabilidad de que sea un foco de incendio, pero estamos dejando otros factores que también son importantes. Por lo tanto, nosotros en este caso estamos considerando todos los factores posibles o los que podemos obtener los datos, ¿verdad?, para poder trabajarlo en un sistema de inteligencia artificial que sea capaz en el fondo, tal como dice ahí, ¿verdad?, de analizar todos estos datos, ver cómo se están uniendo, qué peso tiene uno, qué peso tiene el otro, y de esta forma poder entonces predecir, encontrar zonas que sean susceptibles a incendios forestales, tener un monitoreo en línea para que estemos más atentos, más alerta, e incluso generar alerta a las zonas donde a nosotros nos va interesando cuando existe la probabilidad de que esta zona esté muy susceptible a incendios forestales. Y de esta manera, ¿verdad?, ayudar a nivel país y, por qué no decirlo, internacionalmente. Y conocimos también a Fiona, este robot operado por inteligencia artificial que cautivó al público. Hola amigos y amigas de TV Senado. Soy Fiona, una robot humanoide diseñada para complementar las habilidades humanas. Fiona es una robot que está conectada a ChatGPT, entonces tiene la capacidad de responder preguntas y de conversar de manera súper fluida y elocuente gracias a esta tecnología. Es muy buena, siento que podría ser un gran aporte a la humanidad y que es muy inteligente. Me parece maravilloso. Igual como yo ya tengo ciertos años, me asusta un poco. Trato de entenderla, pero igual yo creo que es maravilloso, que es fantástico. Se termina la cuarta jornada de Congreso Futuro 2024 acá en el SEINA y por supuesto seguiremos informando desde este lugar, desde el evento científico educativo más importante de Latinoamérica.